Buenos días, muy buenos días a todos. Es un placer compartir esta mañana un nuevo frente a frente. Me gustaría una toma abierta, una toma abierta. Sé que de inmediato ustedes van a identificar a nuestros invitados este martes. Pero como no es el momento para presentar a mis invitados, solo es un anticipo de lo que hoy tendremos aquí en cuanto a las personas que debatirán. Volvemos hacia aquí. O sea, muchas gracias. Este tema que hoy vamos a abordar no es tan fácil de digerir para la gente, pero es un tema importantísimo, es un tema fundamental de país. Por lo tanto, a mí me gustaría que la gente comprendiera conceptos elementales. Por ejemplo, no veo a Lucecita Madrid, no ha llegado Lucecita Madrid hoy, Carlos. Es raro, no ha llegado Lucecita Madrid porque yo quiero hoy hacerle una pregunta a usted. Para usted, ¿qué significa TPM? Pero si esa abreviatura nunca la ha visto ni la ha escuchado, ¿qué significa para usted tasa de política monetaria? Sí, pero lo que yo quiero es, primero, los primeros 3 minutos por lo menos, tener respuestas de las personas, tener respuestas de los televidentes, sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena. ¿Qué significa para usted tasa de política monetaria? ¿Qué es la tasa de política monetaria? Yo lo que quiero es un ejercicio entre los hondureños para saber si tienen claro este concepto. Porque si este concepto no está claro, mucha gente no va a saber de qué estamos debatiendo. Miren que revisando esta madrugada la situación de la tasa de política monetaria en varios países de América Latina, me encuentro que los bancos centrales elaboran spots bien sencillos. Yo creo que aquí también, pero la verdad que no lo he visto. Para que la gente, para que el populacho comprenda lo que significa tasa de política monetaria y lo que representa esta herramienta en la economía de un país. Bueno, las cosas no me salieron porque Lucecita no ha venido, entonces seguro que no tendré las respuestas que esperaría de la gente. Por lo tanto, voy al plan B. Uno hay que blindarse, yo tengo un plan B. Y el plan B es este. Les voy a mostrar cómo el Banco Central de Chile le informa a su gente, le define a su gente lo que significa tasa de política monetaria. Y a partir de este plan B, me imagino que muchos se van a poner en sintonía y van a comprender en su justa dimensión el momento cuando ya la presidenta del Banco Central de Honduras y todos los invitados comiencen a analizar el por qué se ha subido 100 puntos la tasa de política monetaria. Porque si yo lo lanzo así, ayer en un comunicado, el Banco Central ha dicho que a fin de preservar la posición externa del país y atenuar presiones inflacionarias, el Banco Central de Honduras modifica de 3.0% a 4.0% la tasa de política monetaria. Estoy seguro que quedamos enchibolados el 99% de los hondureños. Es que ya son 40 y pico de años en esto y uno sabe la idiosincrasia del hondureño con los temas económicos que se le hacen abstractos. Entonces, no comprenderíamos el tema de hoy y por qué esa subida de la tasa de política monetaria si no le decimos a la gente de manera sencilla qué significa TPM, qué significa tasa de política monetaria. Vamos a entrar ahora entonces con esto que preparó Chile hace 4 años. Cuando la tasa de política monetaria la tenían alta, creo que la tenían alta en ese momento. Pero lo importante es el concepto que ustedes van a tener ahora mismo y de la manera más sencilla, explicada de la manera más simple. Vamos con ello entonces. ¿Economía para mí? Sí, y para mí también. Obvio. Y para él. Y para nosotros, lógico. Porque entender la economía es central en tu vida. ¿Y? ¿Está lista la piscina?
¿Podemos inaugurarla? ¡Hasta se duchó! ¿Lista? Pero si hace nada hablamos de la posibilidad de hacerla. Hay que estar preparado. La vida pasa muy rápido. ¿Y para cuándo estará? Es que mi mamá averiguó y no es el mejor momento para endeudarse. Me dijo que debíamos esperar para más adelante, que la tasa de interés está alta y... Se pasó tu mamá. Habiendo 1000 disculpas posibles, nos sale con la tasa de interés. Amigo. ¿Y qué es eso de la tasa de interés? Si quieres, yo te lo puedo explicar. Uy, hola tía. Trágame tierra. ¿Han oído hablar de la TPM? No, ni en pelea de esos. ¿Y para qué les pregunto por la tasa de interés? Al menos nos tiene interesados. La TPM, o tasa de política monetaria, es una de las principales herramientas que tiene el Banco Central de Chile para mantener la estabilidad de precios y la inflación controlada. La TPM es la tasa de interés que el Banco Central cobra a los bancos comerciales por prestarles dinero. A partir de esa tasa, los bancos fijan su propia tasa de interés, que es el valor que los bancos cobran por prestarles dinero a las personas y empresas. El Banco Central, dependiendo de la situación económica del país, puede decidir mantener, subir o bajar la tasa de interés. Y en la actualidad, como llevamos un periodo con la tasa de interés alta, es mejor no gastar o endeudarse con la piscina. Lo que la lleva ahora es ahorrar hasta que cambie la situación. ¿Y eso será antes del próximo verano? ¿Y si recolectamos firmas para que bajen la tasa? No funciona así. Además, los que definen la tasa de política monetaria son especialistas y sus decisiones se basan, más que en lo que ocurre hoy, en las proyecciones de lo que puede ocurrir a futuro con la inflación. ¿Y si es un futuro con tasa de interés alta, es malo? No, chicos. Tanto el alza como la baja de la tasa de interés pueden ser positivas para el país. Por ejemplo, cuando hay riesgo de inflación alta, porque se está gastando más de lo que la economía tiene disponible, el Banco Central invita a las personas a gastar menos. Para ello, sube la tasa de interés, lo que incentiva a gastar menos. El lado bueno es que las empresas y las personas optan por el ahorro, ya que se pagan más intereses por la plata que se está ahorrando. Por el contrario, cuando el Banco Central baja la tasa de interés, se estimula el gasto y el acceso al crédito, incentivando el consumo y la inversión. O sea, se aumentan la tasa de interés. No hay dónde perderse. A ahorrar se ha dicho. Y a esperar que baje la TDI. ¿Quién es esa? La tasa de interés, po. Y vamos a tener que PCOL. ¿Qué? Pasar el calor en otro lado. En una de esas, en el patio, hay una sorpresita. Mamá, ¿y esta? ¡Está bacanísima! No es una piscina olímpica, pero sirve para capear el calor. Y la tasa de interés alta. ¿Economía para mí? Sí. Y para mí también. Obvio. Y para él. También. Y para nosotros, lógico. Porque entender la economía es central en tu vida. Bueno, yo que pensaba, doña Rebeca, sacar un prestamito en este momento, dije yo, para arreglar una piscinita que tengo ahí, mejor me voy a esperar. Mejor me voy a esperar. Yo creo que es un buen comienzo para que entendamos lo que significa la tasa de política monetaria, que este grupo de expertos del Banco Central ha decidido subirla en 100 puntos. Quiero saludarlos primero. La presidenta del banco, doña Rebeca Santos. Qué grato honor tenerla hoy aquí en el programa, doña Rebeca. Mucho gusto. Un gusto. Igual que a don Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, Renato, es un gusto estar acá. Es un placer, Julio. Don Carlos Ávila, gerente del Banco Central de Honduras. ¿Qué tal, Carlitos? Buenos días, Renato. Es increíble. Como yo los conozco desde niñitos, cuando los miro ya tan jóvenes, gerente del Banco Central de Honduras, me causa una tremenda impresión. 30 años de trabajar en el banco. Pero 30 años, hace 30 años vivíamos, solo nos separaba una casa en la Vía Olímpica. Así es danlidense, es oriental, conozco a sus hermanos, a su papá, o sea que los conocí pequeñitos y ahora convertido en gerente del Banco Central. Para mí, cuando yo miro a personas como Carlos Ávila, me alegro, me enorgullezco porque digo, han triunfado en la vida, han perseverado, han luchado, han trabajado, han estudiado, se han quemado las pestañas y con razón logran lo que tienen. Y esa es la impresión, y te lo digo con
Con Gracias, mucho Renato. orgullo, con mucho, Carlos, porque los conozco desde pequeños. Pues tan viejo estaré, Carlos. No. Bueno. Tengo también a don Juan Adolfo Matamoros, subgerente de estudios económicos del Banco Central de Honduras. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Buenos Juan días, Adolfo? don Renato, muy bien. Es un placer. 25 años. 25 De años. estar en el banco. Todos empezaron muy jovencitos. Ya están por jubilarse. Todavía les falta. Ya está. ¿A los cuántos años se jubilan en el Banco Central? Es una fórmula actuarial, Sí. ¿verdad? Donde en promedio trabajamos 26 años para cumplir la edad normal de retiro, ¿verdad? Es voluntaria, y el retiro obligatorio es a los Sí. 60 años. En el banco han trabajado mucha familia mía ya jubilada. Recuerdo a un gran trabajador del Banco Central, Freddy Murillo. Freddy murió en un accidente de tránsito, ¿saben? Con unos compañeros del Banco Central, andaban Lo recuerdo. pescando. ¿Lo recuerdas, verdad? en el Luis Fonseca. En el sur, sí. ¿Perdón? Luis Fonseca era un actuario Sí. que le gustaba mucho ir a pescar. A mí siempre me invitaba, me decía, vamos a pescar allá al sur. Y lamentablemente en ese accidente falleció junto con otras personas. Sí, del banco. Freddy, mi primo. Freddy ya tenía más de 30 años de trabajar en el Banco Central de Honduras. Roger Adrián Agurcha, que está jubilado también. Sí, ¿conociste a Roger Adrián o lo conoces? No. Porque vive, sí. Se jubilan jóvenes, pero sé que se desgastan trabajando en el Banco Central también. Definitivamente tenemos que reconocer eso. Tenemos Gracias. que reconocer eso. Ligia Sánchez también, más de 3 décadas, casi 4, Ligia. Está jubilada. Les pregunto, ¿y ahora qué hacen ustedes jubilados a esa edad? De 50 años, les digo. Pero bueno, así es la vida. Ya de este momento pasamos al otro, diciéndoles que ya en un segundito voy a tener aquí a Sarita Carranza, la periodista nuestra, para que me ayude a preguntarles. Porque este es un tema, hay veces que se me hace un poco abstracto, complejo de entender, entonces necesito de mis mejores compañeras periodistas en materia económica para que me ayuden a preguntar. Entonces, ¿por qué hemos subido la tasa de política monetaria, doña Rebeca? Es que están vaticinando ahí que se nos pueda descontrolar la inflación. Yo voy a seguir el pensamiento de esos niños chilenos y el spot que preparó el Banco Central. ¿Cuáles son las razones que han influido para que este grupo de expertos haya decidido entonces incrementar en 100 puntos la tasa de política monetaria? Pero me gustaría primero que me dijera quiénes son estos expertos que deciden esto en el Banco Central, doña Rebeca. Bueno, somos equipos de diferentes especialidades, muchos de ellos provenientes del área de estudios económicos, donde se lleva el seguimiento, el monitoreo periódico de la evolución de la economía, de las distintas variables macroeconómicas, índice de precios al consumidor, comercio exterior, importaciones, exportaciones, nuestra balanza de cuenta corriente, balanza comercial, endeudamiento público, dinámica de crecimiento económico, cómo se comportan todos los sectores de la economía, los distintos agentes económicos. Mensualmente presentamos los informes del índice mensual de actividad económica que nos va dando esa radiografía de cómo se está comportando la economía, la agricultura, el comercio, la industria, el sistema financiero. O sea, ¿qué está pasando realmente con la actividad económica del país? Y en función de ese monitoreo constante, prácticamente a diario. Ustedes, los medios de comunicación, son una de las principales fuentes receptoras de la información del Banco Central de Honduras. Nuestros informes mensuales, trimestrales, semestrales, anuales son de las principales fuentes que a diario uno puede encontrarse en todos los medios radiales, escritos, redes sociales, de tal manera que el banco también no solo cumple una importante labor en materia económica, sino que también en materia social, en materia de comunicación y en materia de ir de alguna manera pues asesorando con esa mirada de técnicos, de especialistas, qué es lo que está ocurriendo en la economía y cómo podemos nosotros impulsar ese crecimiento resiliente, fuerte,
que hasta el momento hemos logrado con una combinación de política, yo diría, no necesariamente lo que la ortodoxia recomienda en materia económica, lograr ese desempeño de crecimiento que logramos en el 2022, creciendo más de un 4%, en el 2023 a un 3.6% y estando en este momento 2024 también en un rango entre 3.5 y 4.5 de crecimiento. Eso es importante porque me llama la atención también de lo que usted nos presentó en este ejemplo de cómo se ilustra de una forma amigable, de una forma sencilla, en qué consiste la tasa de política monetaria y la conecta directamente con la dinámica de la economía, con lo que todos de alguna manera vivimos a diario en nuestro quehacer. La ama de casa que va a un supermercado a comprar sus productos, pero que dispone de un presupuesto determinado. Usted que quiere construir una piscina, me dice. No, yo es que estaba siguiendo la línea del ejemplo de los chilenos. Vea, usted no me va a comprometer con mucha gente. Miren, Renato construyendo piscinas. Pues, no. Yo digo un prestamito para arreglar cualquier cosita en la casa. Yo diría un prestamito para alguien de clase media, ¿verdad? Porque también eso es importante. No, hay que ¿verdad? reconocerlo, así es. Ubicar los diferentes estratos que componen nuestra sociedad y en términos de su consumo, de su demanda y de sus aspiraciones. Porque también ese es otro de los mensajes que queda ahí definido. Tenemos expectativas. La economía es una ciencia que se nutre de expectativas. Es una ciencia dinámica. Entonces, miren, yo se lo voy a plantear así. Doña Rebeca me ha respondido que entre los expertos que han decidido aumentar en 100 puntos la tasa de política monetaria, desde luego está ella como presidenta del banco, están aquí don Carlos Ávila, don Juan Adolfo Matamoros y otros técnicos que tiene el Banco Central de Honduras. Yo me voy a poner en la misma línea de pensamiento así de esa clase media que tenemos que levantarnos tempranito todos los días a trabajar, que esperamos el salario cada día 20, que sacamos préstamos, que tenemos que ir a pagar tarjeta de crédito, que tenemos que ir a hacer esto, hacer lo otro, pensar cómo ayudarle a financiar una maestría a un hijo y todo eso. Nos está invitando el Banco Central de Honduras con estos 100 puntos de incremento de la TPM a que gastemos menos, que tengamos un poquito más de control sobre los gastos. Sé que se va a encarecer el dinero que nos presta los bancos en este momento, de tal forma que ese spot amigable decía, cuando está así un poquito alta la tasa no es recomendable sacar dinero en el banco. Lo que se quiere es que gastemos menos. ¿Y por qué es que el Banco Central decide en este momento, en esta coyuntura exacta de la economía hondureña, hey, contrólense, gasten menos? ¿Qué se imagina en cuanto a proyección inflacionaria en los próximos 365 días el Banco Central? Son las respuestas que en cuestión de minutos nos darán aquí los funcionarios del Banco Central de Honduras, hoy con la presencia de un economista, Julio Raudales, y de nuestra periodista experta en temas económicos, Sara Carranza, después de la pausa comercial. Atentos que lo que viene es buenísimo para entender la situación de la economía actual del país. Bueno, ya tenemos a Sara Carranza aquí. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Ok. Solo un ejercicio así rápido. Cuando Julio se da cuenta ayer que emite un comunicado del Banco Central y dice que aumente 100 puntos la tasa de política monetaria, ¿cuál es la primera reacción? La primera reacción fue, vaya hombre, por fin, por fin, porque eso es algo que, y estábamos hablando de eso ahora con Rebeca, eso es algo que veníamos diciendo desde hacía ya bastante tiempo. Se lo dijimos al gobierno anterior, en el año 2021, cuando pese a las presiones que habían, porque las tasas de interés a nivel mundial estaban subiendo, Estados Unidos, la Fed, subió a más de 5 puntos la tasa de interés, su tasa de interés, y el resto de las economías del mundo, las más grandes y las pequeñas también, los vecinos también hicieron lo mismo. El Banco Central persistía, y eso lo discutíamos mucho con el entonces presidente del Banco Central, persistía en mantener las tasas de interés bajas, su tasa de política monetaria baja y los requerimientos de encaje legal también bastante bajos, más de lo aconsejable a mi juicio. Entonces, cuando ayer el Banco Central anuncia que tomó esta decisión, primero me parece que está
haciendo un poco la tarea que se propusieron el Banco Central junto con el Fondo Monetario Internacional, el Gabinete Económico, mejor dicho, con el Fondo Monetario Internacional al firmar el acuerdo, tratar de mantener una política monetaria no tan laxa, de manera que no se diera a las presiones inflacionarias y sobre todo a los incentivos que da una tasa de interés muy baja para que haya mayor consumo, y siendo Honduras una economía muy abierta, esto hace que las presiones para que haya más importaciones sean mayores, y está muy claro esto, estaba viendo los datos ahora mismo del Banco Central, para que la balanza comercial de Honduras se vaya expandiendo cada vez más, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones se va expandiendo cada vez más, lo cual pues, nos ha dejado claramente y se refleja claramente en el hecho de que las reservas internacionales han estado cayendo sistemáticamente desde hace ya varios años. Y me parece que la medida entonces en ese sentido es bastante positiva, porque ayuda, alivia estas tensiones, tanto la presión inflacionaria. Honduras tiene en este momento una inflación bastante controlada si la comparamos con la que teníamos en el año 2021 y 2022, pero hay que reconocer también que es de las inflaciones más altas del Istmo. En la región es una de las inflaciones más altas, y entonces hay que tratar de amainar un poco estas presiones. Lo mismo que la presión, repito, externa que existe, porque sí nuestra balanza comercial se está abriendo mucho, y estos son elementos... Sí, pero Julio, es que, vamos a ver, yo quiero que toda la hondureñidad entienda la temática de hoy. Si yo le sugiero o le pido un favor al economista Julio Raudal, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, que vaya a una clase de 6º grado de la Escuela Ramón Rosa de algún lugar de Tegucigalpa, y que me le explique a esos alumnos por qué el 16 de julio, nos dimos cuenta hasta ayer, los expertos del banco decidieron aumentar en 100 puntos la TPM. O sea, le estoy diciendo, hazme el favor de ir a explicar de la manera más sencilla a esos alumnos que no conocen mucho de economía las razones por las que tú crees como economista que subió la TPM en el país. La respuesta así, sencilla y clara para que lo entienda todo el mundo. La respuesta sencilla y clara es porque demasiado dinero en la economía, demasiado dinero, hace que querramos nosotros gastar más, y este impulso que tenemos de gastar más afecta en una economía tan abierta como la hondureña, ¿verdad? Afecta las posibilidades de que tengamos una posición mejor con el resto del mundo. Afecta las presiones para que haya más importaciones, más bienes del resto del mundo, ¿verdad? Y esto tiene un impacto fuerte en el tipo de cambio de Honduras, ¿verdad? En la situación del empira frente al resto de las monedas del mundo, y también, repito, tiene un impacto en las presiones para que los precios suban. Entonces, el Banco Central tomó esta medida para evitar que los precios sigan subiendo. Hay que recordar, repito, que Honduras tiene una de las inflaciones más elevadas de la región, más allá de que si la comparamos con lo que teníamos hace 2 años está controlada, pero sí es una de las inflaciones más elevadas de la región. Entonces, la decisión se toma fundamentalmente para aliviar estas presiones inflacionarias y para también generar un desincentivo a que gastemos demasiado dinero. Ok, y para ti lo debieron hacer mucho antes. Yo creo que debió haberse hecho mucho perfecto. antes. Y cuando Sara, como periodista, se da cuenta que hay un comunicado de doña Rebeca y de todo el Banco Central diciéndonos que aumenta en 100 puntos la tasa de política monetaria, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Pues ayer cuando lo vi, lo primero fue, bueno, están avanzando con el fondo. Porque cuando veo que dice que es para atenuar las presiones inflacionarias, yo como periodista no lo creo, porque en 2022 hubo una inflación mayor de 10% y no tomaron esa decisión. Entonces, comparo y digo, ¿por qué en aquel momento no se tomó y ahora sí? Entonces, ¿el por qué? Yo le preguntaría a la presidenta o a ellos. Tiene que ser periodista. ¿Por qué ahora y no antes? Muy bien, muy bien. Y ahí, perdón, Renato. No, solo permítame, ya tuviste la oportunidad, permítame. Pero lo que dice Sarita es cierto. El problema acá es un poquito la contradicción, porque en el 2022, que la inflación estaba alta, decían que la tasa de política monetaria, y ahí sí, y yo recuerdo mucho que Rebeca lo repetía,
¿verdad? La tasa de política monetaria alta no tiene un impacto tan fuerte en los temas inflacionarios, ¿verdad? Mira, hace un año exactamente esto nos decía aquí en Frente a Frente, solo que con otros colores, la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos. De ese plan de gobierno. Al final del día hicimos una lectura conjunta, una lectura también que desmistifica algunos de esos fundamentos que generalmente impulsa el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es uno de esos fundamentos? Que todas las economías nos vamos a comportar de la misma manera frente a determinadas circunstancias y en consecuencia debemos de aplicar el mismo marco de políticas. Nosotros dijimos, no señores, somos una economía que tiene sus propias particularidades, respetamos los fundamentos, pero consideramos también que nosotros que llevamos el día a día, el pulso de esta economía, somos los más calificados para poder decir qué es lo que nos puede impactar, ya sea a favor o en contra. Una amplia discusión sobre, por ejemplo, el incremento de la tasa de política monetaria, que vemos que ha ocurrido en todo el mundo, que ha endurecido las condiciones financieras en todo el mundo, y por qué no decirlo, que nos tienen una situación de desaceleración, de menor crecimiento de las economías. Este va a ser un año de menor crecimiento para todas las economías a nivel global. Y además también son políticas de endurecimiento financiero que también le pegan a la gente. Cuando usted dice, ok, queremos restringir el consumo, queremos bajar la inflación limitando el consumo, pero ¿de qué país se trata? ¿De qué consumo básico se trata? Honduras es un país con 7 millones de personas viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema. Restringirle un consumo básico a 7 millones de personas. Nosotros no tenemos un consumo de los países del primer mundo. Entonces, lo primero fue acotar la lectura de nuestra economía. Señores Fondo Monetario, los respetamos porque son técnicos de primer nivel. Pero mi economía, la economía hondureña, no la pueden ustedes leer con los lentes que leen una economía del primer mundo o una de las economías más desarrolladas inclusive de Latinoamérica. Entonces, uno de los elementos fundamentales que creo yo que es un mérito del equipo económico de la presidenta Xiomara Castro es precisamente eso. Estamos interesados en un programa con el Fondo Monetario, pero un programa que haga la lectura de la economía y del momento social, de las carencias sociales de nuestro país. Y dice la presidenta del Ok. ¿Han cambiado las condiciones entonces para que se haya incrementado esa tasa? O lo que está diciendo Sara Carranza aquí, que el fondo les ha dicho, bueno, quieren que liberemos 700, 800 millones de dólares, entonces tienen que hacer estos cambios que hemos sugerido. No imponen nada, ya eso lo hemos dicho, sugieren. Y el gobierno ha aceptado, ok, empecemos a subir la tasa de política monetaria. Todo el espacio es suyo a partir de este momento para que nos explique el porqué de la decisión, presidente. No, gracias, excelente. Y qué bueno que me recuerda esa presentación que yo tuve aquí en ese frente a frente, precisamente cuando nosotros estábamos ya pues prontos a firmar ese programa con el Fondo Monetario junto con la ministra de Finanzas de aquel momento, la abogada Rixi Moncada. Y fíjese que el comunicado, este comunicado lo elaboramos precisamente para que tuviera como más contenido, más detalle de qué es lo que le ha ocurrido a la economía del país desde el 2022. Y es importante eso porque precisamente nos lleva a aquel momento en que la economía venía recuperándose de un cierre brutal, la economía global, el cierre que significó la pandemia del COVID-19 para todas las economías del planeta. Y qué no decir
si las economías más grandes se vieron sumamente afectadas, ¿qué decir de una economía vulnerable como la que tenía Honduras? Y déjeme recordarle algo, en ese momento del cierre de la economía, la tasa de política monetaria estaba por el orden de 5.50, 5.75, ¿verdad, Carlos? Correcto. Inclusive había venido de periodos anteriores, 2012, 2013, con tasa de política monetaria del 7%. 8, claro. 7, 8%. Y con un entorno internacional de muy bajas tasas de política, en términos de tasas de política monetaria. Las tasas de la Reserva Federal estaban menos del 2%. Entonces, nosotros nos encontramos una economía en el 2022, en ese proceso de reapertura. Todavía tuvimos otros connatos con el COVID-19. Recuerdo que todavía a mediados de año todavía usábamos mascarilla. Estábamos en un entorno todavía de alta vulnerabilidad, Y empiezan esas multicrisis en cascadas que también venimos a comentar aquí en este programa de Frente a Frente. Y fíjese que eso me recuerda que la tasa de política monetaria ha estado en el tapete de la discusión de los analistas, de los economistas, de los expertos, desde fechas anteriores al programa con el fondo. Recuerdo en el 2022, aquí, por eso le pregunté por José Luis Moncada, porque aquí estuvimos con José Luis Moncada, debatiendo, ¿verdad? El por qué no se había incrementado la tasa de política monetaria. Y fíjese que es importante porque el comunicado le da una valoración de qué ha estado haciendo el Banco Central bajo nuestra administración en todo este periodo. Y si hacemos esa lectura fina nosotros de este comunicado, vamos a ver que el banco ha hecho uso de distintos instrumentos monetarios, de los cuales puede utilizar en todo este periodo. ¿Dónde comenzamos? El 2022. Comenzamos con un proceso muy dinámico de absorción de liquidez. Eso ocurrió. ¿Por qué lo hicimos? Porque precisamente las tasas también en el mercado, que la TPM se redujo al 3% de 5.50 a inicios del 2020, las tasas habían estado relativamente desancladas, si las podemos decir de alguna manera. Se habían ajustado, no se había obtenido el principal objetivo con esa señalización hacia la baja de la tasa de política monetaria de 5.50 a 3, de que también hubiera una cotación hacia la baja de las tasas activas. Las tasas activas se mantuvieron altas y el ajuste se dio por las tasas pasivas. Prácticamente se desincentivó el ahorro con tasas prácticamente negativas en aquel momento. Entonces, todo el 2022, el Banco Central estuvo haciendo esa lectura, recogiendo esos excesos de liquidez de la economía, haciendo a través de sus operaciones de mercado abierto, logrando que ese desanclaje que notábamos nosotros en las tasas se fuera de alguna manera ajustando. Y eso se logró. Y déjeme decirle que eso se recoge para que mire usted que las negociaciones con el fondo hicieron la lectura adecuada de aquel momento. Estoy hablando del 2022. Y en uno de los numerales, en el párrafo 33 del acuerdo, el fondo dice: el Banco Central ha continuado el proceso de absorber el exceso de liquidez, provocando, dice, un ajuste de tasas que ayudó a frenar el aumento de la inflación. Ahí tenemos un poco los señalamientos que ha hecho Sara y que ha hecho usted. Teníamos alta inflación. El Banco Central decidió utilizar este instrumento y esto fue parte de la valoración que se hace en el marco del programa con el Fondo Monetario. Estas fueron las acciones del 2022.
Pero también es importante acotar que se fue construyendo también alrededor de esa dinámica económica. Recuerde usted que estamos hablando del primer año de la administración de la presidenta Xiomara Castro. Encontramos una enorme vulnerabilidad social, una enorme carencia de acciones desde el sector público encaminadas no solo a reactivar la economía, la pequeña economía, la economía informal, sino que también nos encontramos enfrentados a una crisis sanitaria, a altos niveles de endeudamiento público. Los 4 años de la presidenta Xiomara Castro son de los más duros en términos de servicio de deuda. A la fecha llevamos nosotros ya honrados en términos de servicio de deuda más de 2.500 millones de dólares del 2022 a la fecha. Y para el cierre de este año se proyecta que tendremos que pagar 500 millones de dólares adicionales en servicio de deuda. Estamos hablando de 3.000 millones. Pero también era necesario dar respuesta en materia de dinamizar la actividad económica, de poder ampliar esa red de protección social, y parte de las primeras acciones que se toman precisamente son la rebaja en el precio de los combustibles y adicionalmente la exoneración del pago de la energía eléctrica para los consumidores de menos de 100 kilovatios. Eso se hace en el primer año y se va construyendo esa red de protección social, esa red también de protección de los sectores productivos de más escasos recursos, que lo vemos nosotros con políticas muy atinadas en el sector agrícola, con el bono tecnológico, también con la reactivación de Banadesa para poder llevar financiamiento a los pequeños productores del agro, también el fortalecimiento de Banprovi, con más de 12.000 millones de lempiras, para activar también la actividad productiva, y también ese programa emblemático de la vivienda social, que es fundamental para buscar arraigo de la población, que es otro tema urgente en este país, de tener de alguna manera esos flujos migratorios continuos. Entonces, el Banco Central hace una lectura no solo focalizada en esas variables macroeconómicas, sino cómo se va interconectando también otra serie de acciones desde la esfera pública, desde precisamente también los mismos sectores económicos. ¿Fue la mejor lectura para ti, la que hizo el Banco Central a partir del 2022? Yo creo que no. ¿En esta materia? Yo insisto en que para poder asegurar la recuperación adecuada de la economía del país tenían que tomarse medidas que no se tomaron y que, repito, en el entorno sí fueron muy consecuentes. A ver, toda la región centroamericana, que tenemos economías similares, no exactamente iguales, porque lo que Rebeca dice es cierto, nosotros tenemos nuestras particularidades, pero tenemos niveles relativamente iguales de pobreza y hay que proteger igual a la gente. Sin embargo, me parece que los bancos centrales del resto de la región, en ese sentido, tuvieron muchísimo más cuidado de asegurar que las tasas de interés, que la política monetaria fuera bastante equiparable entre ellos, y así evitar crear esos protectores, esos buffers que evitaran que el resto de la economía mundial y la dinámica de la economía mundial nos pudiera afectar a nosotros también. Entonces, a mí me parece que la decisión está bien. Creo que debió tomarse antes para proteger, repito, mejor la economía nacional. Ya hemos visto los resultados que se tienen. Es muy evidente para todos, y aquí Sarita lo sabe bien, que nos hemos visto afectados en nuestra posición externa. La reducción en las reservas internacionales lo deja muy claro, ¿verdad? Y
la situación de los precios en el país, que repito, si bien es cierto, se ha controlado con respecto a lo que teníamos en 2021, 2022, sigue siendo una inflación alta que afecta a la gente más pobre, y entonces me parece que sí era importante tomar esta decisión en este momento. Ahora, la pregunta es por qué, si se viene hablando de esto desde hace tanto tiempo y las, digamos, el alegato era que la tasa de política monetaria no tenía mayor impacto en aquel momento para frenar el problema inflacionario, porque ahora el argumento que se esgrime es que para frenar esas presiones inflacionarias se está subiendo la tasa de política monetaria. Ahí es donde yo creo que hay una cierta incoherencia, ¿no? Que, repito, no es que esté criticando la medida me parece que está bien, aunque también hay que tomar en cuenta, Carlitos y Juan, que estamos tomando una medida contracíclica, ¿verdad?, con respecto a lo que está sucediendo en el resto del mundo. Ahí, en los días anteriores, la Fed ya bajó la tasa de interés, ¿verdad? No. Sí, la bajó, ¿no? Y la va a bajar más, sobre todo por el susto de ayer en la bolsa de valores. Ya la Fed tiene en 4.5 su tasa de interés, y lo que se escuchó ayer que dijo Powell, con las declaraciones que dieron por lo que sucedió en Japón, aparentemente van a tomar la decisión de seguir bajando sus tasas de interés, incluso de forma muy agresiva, ¿no? Pero bueno, dejemos eso de lado, aunque no olvidemos, repito, que la economía hondureña es muy abierta y muy propensa a las situaciones que se puedan dar o a los shocks que se puedan dar en el sector externo, ¿no? Te escuché decir hace algunos minutos, no sé si te malinterpreté, que la reducción de nuestras divisas ha tenido que ver también con esta tardía decisión de subir la tasa de política monetaria. Lo que sucede, repito, y lo dije al comienzo, Renato, es que cuando tenés una tasa de interés tan baja y el resto de tu entorno la tiene alta, ¿verdad? Imagínate que República Dominicana la tiene en 7%, ¿no? En 7%, ¿no? Guatemala anda en algo similar, Costa Rica la tiene en 4.5% desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Tenés a tus vecinos, a tus pares estructurales que llamamos, a nuestro entorno, con políticas bastante más activas que la que nosotros habíamos tomado. Esto lo que genera son incentivos para que haya más gasto. Y nosotros tenemos un componente de nuestro gasto, los hondureños en general, vos, Rebeca, Sarita, todos aquí tenemos, y en general los hondureños tenemos un componente de gasto muy influenciado por las importaciones, lo que los economistas llaman una propensión marginal a importar muy elevada, muy alta. Nosotros importamos mucho, ¿verdad? Casi todo lo que andamos puesto ahora es importado, ¿verdad? Entonces, si queremos gastar más, forzosamente tenemos que importar más, y esto afecta, y está clarito, aquí tengo la tabla del Banco Central, se ve cómo se expande las exportaciones no crecen lo suficiente y las importaciones crecen más, se han estado acelerando más, y eso ha expandido nuestra balanza comercial. Y para pagar esa diferencia entre importaciones y exportaciones, ya que no tenemos una inversión extranjera directa tan elevada, que son entradas de dólares, los préstamos están muy caros porque justamente las tasas de interés en el extranjero están bien elevadas, entonces no podemos tampoco sacar muchos préstamos en este momento, que son las fuentes de dólares que tenemos. La única fuente realmente activa que tenemos son las remesas. Pero si las remesas pierden la dinámica y lo que realmente hace que nosotros seamos competitivos son las exportaciones están cayendo, a mí me sorprende que las exportaciones en el 2023 cayeron, Renato. La maquila. Sí, bueno, pero cayeron, el punto es que cayeron. Y eso nos está afectando, y por supuesto eso explica el por qué las reservas internacionales están reduciéndose, ¿verdad? Se están reduciendo. Y yo siempre hago la aclaración, porque esto es importante. No estamos en una crisis de reservas. Crisis de reservas hubo en el 88, 89, cuando Ascona, que no había dinero ni para comprar gasolina, no había dólares ni para comprar gasolina. Ahora no, tenemos reservas para 4.5 meses, para financiar 4.5 meses de importaciones, lo cual está bien, está dentro de las buenas prácticas que aconseja el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario, etcétera. Pero el punto es que teníamos reservas para 6 meses hace 2 años. Y ahorita estamos en 4.5 meses, lo cual significa, eso es, Renato,
como que, como que tu hijo te tenga acostumbrado a vos a sacar 95 de promedio. Y de repente 2 años para acá está en 85 de promedio. Vos tenés derecho a preguntarle, hijo, ¿qué te pasa? ¿No estás mal? Pero antes estabas mejor. ¿Qué te pasó? Entonces, hay que ponerle atención a eso. Y me parece, repito, por eso que la medida es adecuada en este momento, aunque estamos en un contexto de baja en las tasas de interés internacionales, que comenzó hace poco porque los Estados Unidos, los indicadores de los Estados Unidos, que es nuestro gran referente, digamos, es el país más cercano que tenemos, están indicando que hay un aumento en el desempleo allá. Entonces la Reserva está bajando las tasas para poder hacer un escudo y evitar que este desempleo siga creciendo. Y esto va a tener un impacto en el futuro también. No lo debemos olvidar, ¿verdad? Mantengámoslo, bueno, y obviamente no tengo que decírselo aquí a los colegas del banco que lo saben muy bien, mantengámonos alerta porque lo que sucede en el resto del mundo afecta directamente a la economía hondureña y hay que mantenerlo siempre en cuenta, ¿verdad? Doña Rebeca, ¿quieres tú intervenir, hacer una reflexión, una pregunta directa a doña Rebeca en este momento? Bueno, cuando ella habla de las medidas que tomaron desde que ellos iniciaron, dice que funcionaron. Entonces volvemos a la repregunta, ¿por qué ahora si se sube entonces, si venían funcionando esas medidas? Y si hicieron un estudio de qué impacto va a tener esa subida de 100 puntos básicos en la tasa en este momento, que no pudo ser anteriormente, o qué tan dañina pudo ser antes y qué mejor ahora. Entonces, ¿cuál es el impacto que vamos a tener? ¿Se va a transmitir a las tasas de interés que los bancos comerciales prestan a las personas o bueno, no? Yo vuelvo a lo que destaca el comunicado en términos de los distintos instrumentos de que dispone el Banco Central para poder activar determinado comportamiento en la economía. Hablamos en el 2022, utilizamos el mecanismo de absorción de liquidez. ¿Verdad? ¿Qué hicimos en el 2023, Sarita y demás colegas, Julito? ¿Qué hicimos en el 2023? Utilizamos el instrumento del encaje legal. ¿Por qué? Porque es un instrumento directo, que acciona de manera directa, ¿verdad? En precisamente el comportamiento de los agentes económicos, en el comportamiento del sistema financiero. Entonces, eso nos permitió también, de alguna manera, poder enfrentar esos choques que Julio está destacando, ¿verdad? Una desaceleración en las exportaciones, producto principalmente del comportamiento ya no tan dinámico de la actividad maquiladora, ¿verdad? Ya precisamente por ese endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, ya se había restringido el consumo, ¿verdad? En la principal economía a la cual están orientadas nuestras exportaciones. Y déjeme destacar también otro elemento que lo señala Julio, es el comportamiento de las remesas. Esas remesas, precisamente esos flujos de remesas que son constantes, son sólidos, pero que se han ido desacelerando, ¿verdad? En términos de tasas de crecimiento interanual. Entramos nosotros en el 2022 y aquí mis compañeros del Banco Central me pueden reforzar con un crecimiento interanual de esos flujos de remesas casi cercano a un 20%, ¿verdad, Adolfo? Yes. Sí, pero también ahí han ido de alguna manera, ¿verdad?, desacelerándose. En este momento esa tasa de crecimiento interanual anda por el orden tal vez de un 4 a un 5%. Entonces, también esa lectura es importante hacerla, esa combinación, ¿verdad?, de un menor crecimiento de esos flujos que son los que mantienen realmente las divisas que requiere la economía. Es necesario también que reflexionemos, sobre todo en nuestro sector exportador. Fíjense que tenemos más de 50 años de depender de los mismos productos tradicionales de exportación: café, banano, palma africana, melón, azúcar, y definitivamente se ha transformado muy poco. Hemos diversificado mercados también con el camarón,
hemos diversificado mercados, pero todavía esa oferta exportable sigue dependiendo de esos productos tradicionales. Y si hay menor demanda en los mercados receptores de esos productos, eso también genera, ¿verdad?, un efecto de menores exportaciones. Y nos hemos tercerizado. Cada día estamos más tercerizados dependiendo de importaciones y es necesario aquí que hagamos una reflexión. Yo he tenido reuniones constantes, periódicas, con cámaras empresariales y siempre les destaco eso, la importancia de que el país vaya buscando de alguna manera autosuficiencia, sobre todo en términos de lo que son sus productos básicos de abastecimiento. Con Sara vamos todos los fines de semana al mayoreo. Claro, sí. Vamos ahí a cotejar precios de los productos de la canasta básica y la vez pasada esas conversaciones que son importantes también, usted piensa que la gente por un nivel muy humilde de educación no tiene como un conocimiento básico de la economía y realmente que sí lo tienen. Sí entiende. Y yo platico con ellos y me dice, mire doña Rebeca, ahorita no es temporada de tal producto, pero lo estamos trayendo de Guatemala, estamos trayendo mandarinas de Chile, creo que me dijeron, melones, vegetales de Guatemala. Estamos importando. Yo digo, increíble que estemos importando también esos productos que son básicos. Tenemos gran potencial agrícola nosotros para poder de alguna manera robustecer nuestra producción nacional. Yo les decía a algunas empresas, por ejemplo, transnacionales que importan maíz, ¿por qué no compran los excedentes de maíz que genera aquí la producción nacional? Y me dicen, bueno, es que no podemos depender, ¿verdad? Necesitamos una garantía porque pues producimos 3 turnos, 24 horas del día y no podemos depender de que hay temporadas en que la producción es estable, hay temporadas en que baja, hay temporadas en que hay excedentes. Entonces, definitivamente, nosotros valoramos en el 2023 utilizar el instrumento del encaje legal. Y me gustaría que los compañeros, si usted nos permite, Renato, ya sea Carlos o Adolfo, nos pudieran explicar muy rápidamente cuál fue el impacto de haber utilizado el encaje legal en el 2023. Vamos ya en cuestión de minutos. No sé si tienes alguna reflexión adicional antes de la pausa. Bueno, con eso de la diversificación, usted dice que es increíble que sigamos importando y exportando lo mismo y importando cada vez más hasta los tomates. ¿Cómo diversificar si no promovemos tampoco la inversión? Y la inversión pública, yo siempre me meto a los números y la inversión pública productiva es muy baja, la ejecución es muy baja. Estamos gastando, usted habla muy bien de los subsidios, y es bueno, pero 47.000 millones es inversión social de esa inversión pública que hay. Dice que equivale a un 9.2% la inversión pública, entonces deberíamos crecer más y no lo vemos traducido en eso. Entonces, ¿cómo hacer un equilibrio entre lo que gastamos en gasto social y no invertir más en el sector productivo del país? Bueno, ese es otro elemento que le podemos ilustrar muy bien. ¿Cuál es ese impacto, Adolfo, que tiene la inversión pública en la dinámica de crecimiento? Vamos a ir a la pausa comercial y enseguida escucharemos tanto a Carlos Ávila como a Juan Adolfo Matamoros. Quiere intervenir también Roberto Lagos. Esta mañana con la presencia de la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, el economista Julio Raudales, la periodista Sara Carranza y el gerente del Banco Central, Carlos Ávila, con el subgerente de estudios económicos de esta institución, Juan Adolfo Matamoros. Muchas gracias por tomar su tiempo y enviar sus mensajes a través de nuestras cuentas. Roberto Díaz nos escribe, ¿significa que los préstamos bancarios van a subir? ¿A qué tasa de interés? Honduras es uno de los países que tiene intereses e impuestos más altos que el de los Estados Unidos. ¿Hay inflación en Honduras? ¿El TPM va a reducirla? Creo que todo es ganancia para el gobierno, escribe ese televidente. Más mensajes, hondureño se viene
La deblaque económica mundial, espiral de la deuda, llegó la hora de tener oro, plata y Bitcoin, escribe ese televidente. Más mensajes a través de nuestro WhatsApp. Qué susto cómo quedan los préstamos que ya tenemos, ¿le subirán de precio? ¿Y los préstamos de las viviendas de Banprovi les subirán? ¿Será que esto hará más rico a los ricos y más pobres a los pobres? Los comerciantes no van a parar sus negocios porque de ello viven, y lo que pasará es que estará muchísimo más caro todo, las tortillas, los frijoles, la leche, el arroz, el azúcar y toditas las verduras y frutas. A morirnos de hambre, pues, escribe este televidente. Más mensajes, damos lectura. Buenos días. Para alguien que está tratando de adquirir una vivienda, ¿el crédito con un banco o una financiera afecta o mejora esa posibilidad? Escribe ese televidente. Continúe enviando sus mensajes. Recuerde hacerlo a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. El fondo me imagino que está contento en este momento con la decisión del gobierno, ¿no? O del Banco Central. Sí, porque esa era una de las medidas más fuertes, creo que más discutidas. Es lo que yo dije al principio, ¿verdad? Al final es un trabajo conjunto y llegaron al acuerdo de que se iba a hacer eso. Fíjese que eso es interesante también, porque en el programa habla de poder utilizar los diferentes instrumentos. No está casado con la TPM, tampoco el Fondo Monetario dentro de el programa que suscribimos. Habla de que el banco pueda utilizar, de acuerdo a la lectura, de acuerdo a su monitoreo, los distintos instrumentos. Y por eso me interesa a mí dar un espacio para que ya vamos con ellos, pero mire, pero yo quiero que usted me ayude en algo también. Porque yo no digo que los hondureños somos tontos, que no vamos a comprender la lógica de la economía. Claro que no. Sí. Pero sí me gustaría algo, que usted le explique hoy a la hondureñidad, sabiendo de que andamos en un promedio de 5.5, 6 años de escolaridad, muy poca escolaridad. De la manera más sencilla y directa, ¿cuál es la cámara de doña Rebeca, la presidenta del Banco Central de Honduras? ¿Cuál es la cámara de ella? La 3. Que le explique de la manera más sencilla, de la manera más simple, por qué se tomó esa decisión y cuáles son los efectos que el Banco Central espera de esta decisión de elevar en 100 puntos la tasa de política monetaria. Bueno, me voy a... De la manera más sencilla, doña Rebeca, para el hondureño, ¿por qué tomamos la decisión de elevar la tasa de política monetaria y a corto plazo, qué esperamos? ¿Qué efectos esperamos en la economía nacional? Bueno, el titular de nuestro comunicado, de nuestro boletín de prensa, dice: a fin de preservar la posición externa del país y atenuar presiones inflacionarias, el Banco Central de Honduras modifica de 3 a 4 la tasa de política monetaria. Hemos estado hablando que estas presiones inflacionarias han estado presentes en las economías globales y en consecuencia en la economía del país, con mucho énfasis en el 2022. Los esfuerzos logrados a través de estas medidas de política que ha tomado el Banco Central, ya sea absorciones de excedentes de liquidez, ya sea encajes, y ahora la tasa de política monetaria, están orientadas precisamente a lograr que ese proceso de desinflación pueda llevarnos precisamente a ese rango que tiene establecido el Banco Central de Honduras, en el cual puede moverse la tasa de inflacionaria del país. Ok. ¿Cómo? A ver, pero usted aquí me da un espacio para decir qué es posición externa. Precisamente ya Julito nos acaba también de acotar que nuestras exportaciones, de acuerdo a las mismas estadísticas del Banco Central de Honduras, han decrecido. Levemente, pero han decrecido aproximadamente en unos 180 millones de dólares este año, tanto por el tema de la maquila como por el tema del café, palma y estos productos tradicionales de exportación. Por el lado de las importaciones han crecido aproximadamente en 300 millones de dólares más o menos a mayo del presente año. Pero muchas de esas importaciones están orientadas también
a nuestro aparato productivo, pero es una estructura productiva que requiere muchos insumos del exterior, definitivamente. No solo es el consumo, no solo estamos hablando aquí de consumir para irme a comprar yo esta camisa al mall o cualquier otro tipo de... De hecho, la mayoría de las importaciones son insumos. Son insumos que van, ¿verdad?, para las distintas actividades económicas del país. O sea, no todo lo que se importa es malo, se requiere de esos niveles de importación también. Entonces, sí es necesario, cuando uno ve, cuando vamos con Sara al mayoreo, nos damos cuenta también que hay una diferencia en esa inflación que nosotros sufrimos en el 2022 y todavía esas presiones inflacionarias que tenemos en este momento. Allá en el 2022 estábamos hablando de un choque de oferta. Eso era lo que estaba generando esos altos niveles de inflación. El tema de las alzas en todo lo que es el transporte de mercadería, ¿verdad? También el tema de las crisis geopolíticas, el tema todavía del COVID con aparatos productivos en las economías desarrolladas que no estaban en plena producción. Nosotros llevamos cuantificado en cada uno de nuestros informes del índice mensual del índice de precios, precisamente cuánto es esa presión, ¿verdad?, de inflación importada que está sufriendo la economía. En aquel momento, en el 2022, llegamos, si Adolfo no me corrige, aproximadamente a un 50-55% ese componente de inflación importada. En este momento hay variantes, ya no es tan fuerte ese componente de inflación importada, es más que todo un componente interno, un componente derivado de la demanda. Lo cual es más preocupante, ¿no? Sí. Pero cuando vemos nosotros, precisamente, esa es la valoración que hace el Banco Central, y eso dice, es el momento de complementar. Y bien por eso, ¿no? Bien de complementar. Y aquí vamos a lo que se ha estado preguntando usted desde que inició el programa. ¿Por qué lo están haciendo ahora? Porque es el momento, la lectura que nos da la economía, es el momento de complementar esas acciones. No es un Banco Central que ha estado estático, es un Banco Central dinámico, con la diferencia que nosotros conectamos también nuestra, precisamente, realidad social. Okay. Y esa alta ¿verdad? demanda que hay en este momento, justo cuando ustedes incrementan la tasa de política monetaria, ¿es por la época del año? ¿Es porque se nos viene la Navidad y la gente está importando, gastando más para traer productos? ¿Esta demanda que en este momento ustedes perciben y por la cual han tomado esta decisión? Bueno, ahí tenemos nosotros los datos de esas importaciones, Juan Adolfo, de a qué sectores, a qué actividades están orientadas. Entonces, es aquí donde yo entro otra vez para decirle a la gente. Se ha tomado esta decisión sencillamente para controlar la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento general de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado. Dice la presidenta del Banco Central, este es el momento de elevar la tasa de política monetaria para frenar un poco esa demanda que hay, ese consumo exagerado que hay. Para complementar todos esos esfuerzos desinflacionarios que estamos implementando. Entonces, espérenme que ya vienen ustedes con esa explicación, pero es que tú tienes una pregunta que es clave en este momento, la expectativa que tiene la gente sobre la decisión tomada. Exactamente, yo quisiera que nos explicaran el estudio de impacto de esta medida en cuanto a la gente, porque si vimos los mensajes, la mayoría de la población te está preguntando, ¿van a subir las tasas de interés? ¿Me va a afectar en un crédito de consumo de vivienda? Entonces, si nos explicarían eso para darle respuesta también a la población. Sí, muchas gracias. Y realmente quisiera remontarme al inicio del programa para hacer énfasis en el corto que publicaron del Banco Central de Chile, donde claramente dice que el Banco Central cuenta con varios instrumentos para hacer la gestión de política monetaria. Y dentro de ellos se enfocan en la tasa de política monetaria. También tiene el encaje legal
y tiene las operaciones de mercado abierto. letras, ¿no? ¿Qué son operaciones de mercado abierto? Es la venta de títulos, valores, para recoger la liquidez en la economía. Entonces, me gustaría hacer ese preámbulo de donde partimos en 2022. Creo que esa situación económica es una situación económica muy diferente a las condiciones normales que vivió la economía. ¿Por qué? Porque veníamos saliendo de una pandemia y teníamos múltiples choques, ¿sí? Esos múltiples choques nos llevaron a analizar cuáles eran los instrumentos pertinentes. Y en 2022, rápidamente le menciono, hicimos operaciones de mercado abierto. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que se estaban negociando esos instrumentos estaban desanclados. Pero eso ya nos lo explicó la presidenta del banco, Carlos. Sí, pero quiero llevar para darle respuesta a Sara, ¿por qué si la TPM afecta, verdad? Entonces, ¿por qué estaba desanclada? Porque la tasa a la que se negocian los préstamos interbancarios es en torno a la tasa de política monetaria, ¿sí? Y en ese momento se negociaban en 1%. Entonces, hoy día, y me voy a saltar todo ese preámbulo de la historia, ¿qué hace el Banco Central en este momento? Es aumentar la tasa de política de 3 a 4%. Pero con las medidas que nosotros adoptamos, encaje legal, es para contraer liquidez. Nosotros, al contraer la liquidez, se surte un efecto en los instrumentos de los préstamos, ¿verdad? Y sobre todo también en las tasas pasivas. ¿Por qué? Porque estábamos pagando el sistema financiero tasas de 4,5, que eran tasas negativas, porque recordemos que la inflación estaba alta y hoy día se han ido ajustando las tasas de interés en torno en promedio a un 10%. Entonces, la tasa de interés del mercado se ha ido ajustando. Esperamos que con la tasa de política monetaria, ese ajuste que ya recogió el mercado, el ajuste de la tasa política tenga su efecto, sí, en las tasas, pero en un menor grado de lo que se hubiese esperado. Julio ya mencionaba que la tasa de política monetaria funciona con un rezago y ese rezago va hasta 8 meses, no es un efecto inmediato, porque recordemos que primero se van a afectar las tasas de interés del interbancario y luego esas tasas de interés van a incentivar el ahorro nacional. Ese ahorro nacional buscamos primarlo, ¿verdad? Para que los que tienen esa capacidad de ahorro dejen sus lempiras en el país y podamos nosotros enfrentar cualquier presión sobre el mercado externo, en este caso el mercado de divisas que tanto se ha mencionado anteriormente. Entonces, en concreto, estas políticas de la TPM están acompañadas con políticas públicas. ¿Cuáles políticas públicas? Tenemos, en el caso nuestro, intervenimos prestando fondos al Banprovi a través del Fondo de Inversión, Banco Central Banprovi, para atender sectores productivos. Desde ahí, las tasas de interés para sectores productivos que accesan a esos fondos no se van a ver afectados. Y los préstamos a vivienda, esas tasas de interés que están a 4% para clase social y para clase media, ¿verdad? 4% para clase social y 7% para clase media, tampoco se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque esos fondos están destinados para atender las necesidades de vivienda de la población en general, ¿verdad? Ya los fondos, cuando se accesa a fondos del sistema financiero, que son fondos propios, ahí puede tener su efecto, ¿verdad? Pero consideramos que la cantidad de recursos disponibles en el Banprovi, que recién el Banco Central trasladó 8.000 millones de lempiras, pues serán suficientes para poder hacerle frente a esas necesidades de recursos para financiar actividades productivas y la construcción de vivienda. ¿De cuánto puede ser ese efecto que usted habla? Y dice que puede ser hasta dentro de 8 meses, no de forma inmediata. Sí, son 100 puntos básicos los que se incrementaron, ¿verdad? La tasa de política monetaria irá de forma gradual, afectándose de aquí en esos 8 meses, quizás en un 0.8% la tasa de interés. Don Juan Adolfo Matamoros. Sí, buenos días. Yo quisiera, con mi intervención, tratar de responder algunas preguntas y quiero iniciar mencionando que nosotros de forma diaria y semanal, mensual, y hacemos una evaluación del contexto nacional
e internacional, por supuesto, relevante para la economía hondureña. Y semanalmente nosotros informamos al directorio del Banco Central sobre, ¿verdad?, las condiciones en las cuales se encuentra la economía hondureña. Yo creo que es importante también separar lo que son problemas, digamos, de largo plazo, que son problemas estructurales de la economía hondureña, y también situaciones de corto plazo, ¿verdad?, que es donde entran temas de política, en este caso que el Banco Central puede aplicar, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué pasó en el 2020? Pareciera trillado el mensaje, pero realmente es que la economía hondureña venía con particularidades bastante fuertes en cuanto al desempeño económico, y con esto también quiero decir que los países tendemos condiciones económicas y sociales distintas. Todos partimos de situaciones económicas y sociales distintas, y Honduras venía de una situación bastante complicada en temas de crecimiento económico, y el objetivo de gobierno pues era darle espacio a ese crecimiento económico. Y es de esa manera que se llevó el tema de política por el lado de Banco Central y por el lado fiscal. ¿Por qué es importante esto? Porque de esto depende hacia dónde nosotros vamos a dirigir el tema de política monetaria, el tema de política crediticia, y sobre todo en un contexto en donde los orígenes inflacionarios eran más por el lado de la oferta, es decir, habían condiciones externas con precios históricamente altos de combustibles, precios históricamente altos de materias primas, de insumos. Era un choque al cual nosotros teníamos que absorberlo, y eso fue lo que pasó. Más del 60% de la inflación en ese momento viene por un origen importado, ¿verdad? En ese sentido, la política que se toma es, dado que era por el lado de la oferta, era tratar de contener esas presiones inflacionarias a través de otro tipo de instrumentos. Es así, y fíjese, don Renato, que al final la inflación, cuando todo se pronosticaba, igual los analistas, que la inflación iba a llegar a 15, 20% en 2022, la economía hondureña cerró con una inflación de 9.8%, es decir, las políticas que se tomaron en ese momento fueron efectivas, ¿verdad? ¿Qué pasa en este momento? Los orígenes inflacionarios por el lado de la oferta se han disminuido, ¿verdad? Pero tenemos una cierta presión por el lado de la demanda, y es en ese sentido en donde nosotros venimos y evaluamos en cada momento del tiempo la eficacia y pertinencia de cada uno de los instrumentos que el Banco Central dispone. No son nuevos. Si usted ve el programa monetario 2024-2025, en la última página 55, ahí establece cuáles son las medidas del Banco Central. Ese es su principal instrumento de divulgación de política. Entonces ahí se dice que el Banco Central puede usar, dada la evaluación del contexto interno y externo, cualquiera de esos instrumentos, ya sea la tasa de política monetaria, ya sea un encaje legal, ya sea a través de operaciones de mercado abierto. Entonces, la gradualidad de los instrumentos no se refiere a una gradualidad de usar TPM o de usar un encaje legal. La gradualidad fue, en principio, sacar en una buena parte los excesos de liquidez que habían en la economía a través de la absorción de valores del Banco Central, que en 2022 se absorbieron alrededor de 25.000 millones. Y como bien lo menciona la presidenta, el mismo acuerdo con el fondo, ahí en el párrafo 33 dice esa absorción de esos 25.000. Luego, en el 2023, dadas las condiciones que teníamos, lo más oportuno en ese momento era una medida que tuviera un efecto más rápido, más inmediato. ¿Y cuál es el instrumento por excelencia en ese caso? El encaje legal. El encaje legal permite un punto de encaje legal de una vez absorber alrededor de 5.500 millones de liquidez inmediata a la economía, ¿verdad? Y eso no es un tema voluntario, es mandatorio para el sistema bancario. ¿Qué pasa en este momento? La gradualidad y la oportunidad es, dado el contexto que estamos viendo en prospectivo, es decir, hacia adelante, nosotros decimos hoy, vamos a subir la TPM en 100 puntos básicos. Y los 100 puntos básicos no salen así de que por qué 100 y por qué no 50. La evaluación del contexto interno, del contexto externo y de nuestras herramientas de pronóstico que tenemos nos dicen que la TPM en este momento debería estar en torno a un 4%. Entonces, en ese sentido es que se toma la decisión de ajustar
la tasa de política monetaria a un 4%. Ok. Roberto ha sido uno de los principales críticos que ha tenido la presidenta del Banco Central, no la presidenta del Banco Central, las políticas monetarias del Banco Central. Doña Rebeca Santos y el gerente del banco, lo mismo que el subgerente de estudios económicos, sostienen que han tomado las decisiones correctas y utilizado las herramientas adecuadas en el momento oportuno. La absorción de liquidez en el 2022, el encaje legal en el 2023 y que hasta ahora era oportuno elevar la tasa de política monetaria. Es decir, yo veo que ellos mantienen su postura de que lo hecho hasta el momento fue lo correcto para controlar la inflación, aunque ya sabemos nosotros cómo está la inflación en este momento, pero notan una demanda que puede descontrolar este asunto y por eso hasta ahora elevan en 100 puntos la tasa de política monetaria. Mantienen esa posición, que no se han equivocado el 2022 y que la TPM la incrementan hasta ahora porque ahora sí vale la pena, porque son otros factores los que están generando mucha demanda. Vamos a Roberto, ¿coincides con ellos? ¿Discrepas? Porque al final lo que queremos nosotros es entender a fondo y en su máxima expresión las políticas que emana el Banco Central. Roberto, ¿me escuchas? Buenos días, don Renato, y buenos días a sus invitados. No estoy de acuerdo porque, si bien es cierto, ajustaron el encaje, pero no lograron contener el otro problema, que es el tema del arbitraje. Entonces, básicamente lo que ocurrió es, ajustaron el encaje, subieron las tasas de interés, ¿verdad? Y principalmente no ajustaron bien los encajes, principalmente el encaje en moneda extranjera. Y entonces, en el punto se tenía que haber hecho una combinación de medidas, ¿verdad?, en la cual se ajustaban los encajes y se subía la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque en primer lugar usted quiere reducir inflación, pero adicionalmente lo que usted quiere hacer también es reducir el incentivo al arbitraje. Lo que ellos no esperaron, o sea, y eso es lo que siento, es que se iba a dar este problema de arbitraje en el cual las personas iban a sacar los recursos en dólares del país para colocarlos en tasas de interés más altas en el extranjero. Y entonces eso generó en un mecanismo adicional que presionó, ¿verdad?, la caída de reservas, y por eso hemos visto esa caída de reservas sostenida. Ahora que ellos ven, y entonces tratan de decir, es por el tema de inflación. Lamentablemente la comunicación no es correcta del Banco Central. Yo pienso que una comunicación correcta debe ser establecer de que básicamente el principal problema que tienen es el tema de reservas y principalmente es la negociación del acuerdo con el fondo, ¿verdad? O sea, yo por eso siempre hago la pregunta, ¿cuándo va a llegar el fondo a Honduras? Mientras el Fondo Monetario no tome un avión y no visite nuestro país, para mí va a ser pérdida de credibilidad por parte del gabinete económico. Adicionalmente a esto, el Banco Central debe ser independiente. No puede ser, o sea, que el Banco Central vaya a hablar de política monetaria a mí me parece perfecto, me parece súper bien. Pero que el Banco Central venga y vaya a defender políticas fiscales y adicionalmente políticas en base a los temas de los programas de créditos, me parece totalmente contrario a los mandatos del Banco Central. El Banco Central debe enfocarse en su trabajo, que es el tema de política monetaria, y no debe verse como un banco de desarrollo. El Banco Central no es un banco de desarrollo. Y eso siempre ha sido una crítica constante que yo tengo, porque en Honduras, lamentablemente, durante su historia, Banco Central no ha sido un banco independiente, ¿verdad? Siempre se supedita a las decisiones, ¿verdad?, por ejemplo, en este caso del gabinete económico y específicamente del ministro de Finanzas. Tercero, las comunicaciones han sido básicamente contrarias. La semana pasada establecían que no creen en políticas de shock, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, dicen que van a hacer los ajustes de forma gradual. Sin embargo, incrementaron en 100 puntos básicos la tasa de política monetaria. Esto es una política de shock. Entonces, no sé, hay para mí, la comunicación del Banco Central es mala, y para mí el motivo principal de que hayan hecho este incremento de la tasa de política monetaria es la negociación con el fondo. Para mí eso es lo que está detrás. Y el tema es que no pueden contener el tema de la caída de reservas, ¿verdad? Y necesitan eliminar el incentivo del arbitraje. Sí, la medida es correcta,
pero para mí se toma destiempo. Yo creo que una vez estuvimos ahí si usted recuerda, con el licenciado Julio Raudales discutiendo que se tenía que incrementar la tasa de política monetaria. Y qué bueno que lo hacen, pero también que le expliquen a la ciudadanía que la tasa de política monetaria tiene costos sobre las tasas de interés, lo vamos a ver, el tema de los mecanismos de transmisión, ¿verdad? Incrementa el costo del dinero y vamos a ver ese tema, y eso yo pienso que en el comunicado, para ser coherentes, deberían de explicarle a la población hondureña cuáles van a ser los impactos de incrementar la tasa de política monetaria, ¿verdad? O sea, es entendible que se tengan que salvaguardar las reservas internacionales del país. Y la pregunta que yo le hago directo a la presidenta del Banco Central, ¿cuándo viene el Fondo Monetario? Porque mientras a mí me digan que tienen conversaciones por Zoom, que tienen negociaciones, no, la pregunta es ¿cuándo el Fondo Monetario va a aterrizar al país para realizar la primera y segunda revisión? El país, el pueblo hondureño necesita una fecha, porque eso les va a dar credibilidad a ellos. El día que el Fondo Monetario venga al país, eso va a garantizar mayor credibilidad del trabajo del gabinete económico. Bueno, Roberto, aquí está la presidenta del banco, escúchala, porque nos interesa también que responda a esos planteamientos que tú haces. Bueno, voy a comenzar por lo más positivo de lo que mencionó Roberto, ¿verdad? Que está de acuerdo, que hayamos tomado la medida. Así que bueno, ¿verdad? Ese es un buen punto de encuentro. Luego, sobre lo que usted destaca de la independencia del Banco Central, pareciera ser que le molesta que estemos mejor integrados en el gabinete económico, pero que no le molesta que la independencia la perdamos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, es cuestión de valoraciones, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, el Fondo Monetario es el que les impone qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que llevar, ¿verdad? Cómo tienen que gestionar la política monetaria y cambiaria del país. Yo considero que aquí hay un elemento más bien que desde mi perspectiva, yo he estado en varias negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con Julito en algunos de ellos, cuando Julito también incursionó en el sector público. Por supuesto que siempre son visiones que más amplias, más frías. Nosotros pues tenemos que dar esa radiografía de qué es lo que ocurre en nuestro país, ¿verdad? No todo lo vamos a poder nosotros reducir, ¿verdad?, a proyecciones econométricas, ¿verdad?, a modelos que puede ser que funcionen para algunas economías, pero nosotros tenemos la enorme responsabilidad también de valorar lo que es más viable para nuestro país, para nuestra economía. Yo considero que el banco más bien se ha fortalecido, y le voy a decir por qué se ha fortalecido a Roberto y al público en general. Se ha fortalecido precisamente por ese recurso humano que tiene, por ese valor agregado que tiene la estabilidad de los funcionarios, la posibilidad que han tenido ellos de transitar por distintos momentos de la economía. Nos recordaba Julio este periodo de Ascona, también cuando entramos en 1994, luego de venir de un programa de ajuste estructural muy fuerte que se implementó y que en la práctica no dio los resultados. ¿Y por qué digo que no dio los resultados? Porque usted sabe bien las presiones inflacionarias que enfrentamos. Sabe bien precisamente que no habían reservas internacionales ni siquiera para poder honrar las facturas de importación de combustible. Entonces, precisamente entornos muy complejos, economías que no tienen la capacidad de reaccionar inmediatamente, ¿verdad?, a estos choques frontales. Y Roberto, respeto su valoración. Si usted considera que 100 puntos básicos es, ¿verdad?, para usted excesivo, para nosotros la lectura, y cuando quiera compartimos esos análisis más en detalle, porque también es complicado. Yo sé que usted está terminando, me comenta Julio, sus estudios de doctorado y dando clases en el exterior, pero la verdad, Roberto, es que la economía es
sumamente dinámica. Vimos lo que ocurrió en las bolsas el día lunes y cómo eso afecta, y tal vez nosotros estábamos trabajando con otros escenarios de entorno internacional. Entonces, es importante hacer esa lectura. También creo que lo discutimos con usted la última vez que estuvo acá. Hacer también la lectura de la economía de a pie. Y precisamente parte de las valoraciones y de las decisiones que hemos tomado es precisamente tomando en cuenta que no estamos solos, no estamos en una nube, no estamos en otro planeta. El Banco Central no está en el planeta Marte viendo hacia abajo el planeta Tierra y viendo qué ocurre en el planeta Tierra. Nosotros hablamos con los distintos actores económicos en los diferentes sectores, y la lectura de ellos en el 2022 era que se hubieran visto muy afectados en las distintas actividades económicas con una subida de tasa de política monetaria. Hicimos esa valoración, utilizamos otros instrumentos y el resultado está ahí más que claro. La economía creció en 4,1% en un entorno internacional sumamente difícil. Julito me pone de ejemplo las economías de la región. Bueno, Honduras fue una de las economías que más creció en ese periodo, el año pasado también, y este año también. La última reunión del Fondo Monetario Internacional en Costa Rica con el Consejo Monetario Centroamericano, donde están todos los presidentes de los bancos centrales, destaca como dos de las economías de mayor crecimiento en la región a Costa Rica y a Honduras. Sobre su consulta, en términos de la primera y segunda revisión del Fondo Monetario, quiero aclararle aquí a todo el público lo siguiente. Nosotros estábamos listos para la primera revisión, que es con datos de diciembre del 2023 para el primer trimestre del 2024. ¿Qué es la valoración del Fondo Monetario para decir en aquel momento? Consideramos que hay ciertas presiones que estamos observando nosotros en la economía del país, en las cuales no solo podemos ir al directorio del fondo con una lectura del cumplimiento de esas metas a diciembre, sino que también necesitamos proyectar hacia adelante qué va a pasar en la economía de Honduras y qué correctivos pensamos nosotros deben de impulsarse en este periodo. O sea, ellos dicen, no, está bien, sabemos que ustedes están cumpliendo las metas para diciembre, pero la valoración, el assessment que nosotros tenemos que llevar al directorio es una valoración no solo diciendo se cumplieron con estas metas, sino que cómo se proyecta la economía del país hacia adelante. Entonces, ahí, lógicamente, resalta el tema de las presiones que tenemos por el lado de nuestras reservas internacionales, precisamente por dos elementos fundamentales. Uno, el servicio de la deuda. Eso nosotros no lo podemos desconocer, y un mandato que tenemos de la presidenta Xiomara Castro es honrar todos nuestros compromisos, aunque sabemos que buena parte de esos recursos no fue utilizada para beneficio del pueblo hondureño. Pero como gobierno que mantiene su credibilidad ante los mercados internacionales, Honduras ha estado honrando. ¿Y el segundo aspecto? En tiempo y forma. Y segundo aspecto es para complementar los recursos que requiere el mercado cambiario, que requieren los distintos agentes económicos. Entonces, ya hemos visto cómo estos flujos de divisas que genera la economía y que el Banco Central, déjeme también reiterarle eso, al pueblo hondureño, a los distintos agentes económicos, en su totalidad, la subasta, desde que está funcionando, ha colocado en ese mercado más del 100% de la divisa que genera la economía y recursos adicionales para mantener esa dinámica de la actividad económica. Lógicamente necesitamos complementar
esos esfuerzos. Y el mensaje fundamental es que también todos los agentes económicos tenemos que priorizar con suma responsabilidad el uso de esas divisas. Yo le decía algo muy sencillo, usted habla de ilustrar las cosas con toda sencillez. Nosotros estuvimos el año pasado visitando la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, un sector de alta pujanza, pero también, y Julio lo sabe, que la economía se ha tercerizado enormemente, enormemente. Muchas de las actividades en las cuales pues deberíamos de estar ocupados es en fortalecer nuestro aparato productivo, pero nos hemos orientado más por algo que parece ser más sencillo, importar. Entonces yo les decía a los empresarios de Cortés, cuidemos la gallinita, porque si matamos la gallinita nos vamos a quedar sin gallinita y sin huevos. Entonces esa es una forma muy sencilla, Roberto, de contestarle que nosotros hemos tenido reuniones periódicas con el Fondo Monetario Internacional. Fuimos nosotros en abril, déjeme terminar, fuimos en abril nosotros a Washington a las reuniones de primavera, ahí dimos continuidad precisamente buscando esa fecha de la primera revisión y yo ya he destacado aquí que cuál es la visión del fondo, no solo ver lo que se logró cumplir y que eran las metas indicativas y estructurales para la primera revisión, sino que también ver hacia adelante. Y en ese sentido de ver hacia adelante es donde ellos hacen una lectura que precisamente implica, ¿verdad?, hacer ajustes más pronunciados en la economía, en los cuales nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué ajustes exactamente? Pues definitivamente... Espérame, que este momento es clave, Roberto. ¿Qué ajustes exactamente? Son definitivamente estos temas de los que estamos hablando, temas monetarios, temas cambiarios, y nosotros les hemos evidenciado a ellos con los mismos modelos de proyección que ellos utilizan, que nosotros consideramos que no son esa intensidad, ¿verdad?, que ellos proponen, lo que nosotros estamos viendo, la lectura que estamos haciendo y lo que consideramos con toda responsabilidad que se puede hacer en el país. Yo datos cuantitativos no voy a dar y por una simple razón. Nosotros estamos en la mesa de negociación. Tenemos no menos de 6 reuniones que se han realizado virtuales y presenciales desde el mes de mayo a la fecha. Roberto, terminamos contigo. Sí, pero no me contestó la pregunta, o básicamente yo creo que sí me la contestó. No va a venir el fondo entonces, porque usted lo que tiene que tener, Presidenta, es una fecha de venida del fondo. Si el fondo no viene, esto va a generar mayor incertidumbre y va a generar mayores dudas en las decisiones del gabinete económico. Segundo punto. Ya le expliqué que estamos buscando la fecha, pero no va a ser una fecha antojadiza en función de que nosotros tengamos que ceder más allá de lo que nosotros consideramos que es viable para el país. Ok, vamos a ver. Presidenta, permítame. Vaya, adelante, adelante. Segundo punto. En el punto sobre la articulación del gabinete, una cosa es que el gabinete está articulado trabajando, que el gabinete económico está articulado trabajando, y otro tema es que de repente, le voy a dar un ejemplo de la falta de independencia, la Secretaría de Finanzas le solicitó un préstamo al Banco Central de las Reservas de $1,000 millones. Eso, discúlpeme, Presidenta, pero eso no se llama articulación, eso se llama dominancia fiscal, ¿verdad? Cuando el soberano tiene incidencia sobre las decisiones o sobre las leyes fundamentales del Banco Central. Entonces ahí no vamos a tener un punto de encuentro. Y el tercer punto, y el cual es relevante para este tema de la discusión que estamos teniendo, es que yo perfectamente entiendo que la economía es dinámica, creo que lo entiendo de primera mano, pero las decisiones o las expresiones o las comunicaciones que ustedes realizan muchas veces son sumamente contrarias lo que establecen hoy a lo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención la consulta de Sara. ¿Por qué no se ha aplicado el incremento de la tasa de política monetaria durante la crisis inflacionaria
¿verdad? Porque usted dice, sí, la economía creció, pero ¿a costa de qué? A costa de perder probablemente reservas por no detener el tema de arbitraje. Y el cuarto punto, y con esto cierro, final, usted me puede decir que la economía hondureña crece a 4% y que se lo destacan, pero yo le voy a decir algo, en economía hay algo importante, no solo importa la tasa de crecimiento, sino que también importa el tamaño. Y para darle un ejemplo comparativo, ¿sabe cuánto tiene que crecer la economía hondureña para generar los mismos bienes y servicios que genera en dólares la economía guatemalteca? Tiene que crecer 8 o 9% para poder generar los mismos bienes y servicios que genera una economía como la de Guatemala. Entonces, no solo importa la tasa de crecimiento, sino que también importa el tamaño de la economía, ¿verdad? Entonces, con tasas de 3, de 3.5, por mucho que yo entiendo que se sientan contentos, mientras no logren crecer por encima del Producto Interno Bruto potencial de la economía, Honduras no va a generar empleos y Honduras no va a generar mejores condiciones para nuestra ciudadanía. Gracias. Entonces, está bien, coloquemos la tasa de crecimiento, pero también contrastémosla contra el tamaño de la economía. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta nosotros realmente dónde nos ubicamos con respecto a todos los países de la región. Roberto Lagos, Julio, para ir a la pausa. Gracias. Luego. Yo me voy a hacer cargo de algunas cosas que se dijeron acá que me parece que son importantes. Primero, entender, y ahí le puse unos gráficos a Carlos, tal vez los puede poner, ¿verdad? Entender que las secuencias y los ritmos son importantes a la hora. Mire ahí está cómo se ha movido la tasa de política monetaria en la región, y vea usted la gráfica de cómo Honduras la ha mantenido y lo que han hecho los otros países, ¿verdad? Entonces, la pregunta es muy simple acá para los colegas del Banco Central. Explique a la gente cuál es la línea de Honduras. La línea de Honduras creo que es la amarilla, ¿no? La María, La que sí. se ve más abajo de todas, ¿no? Mire usted cómo todos manejaron tasas de política monetaria bajas durante la crisis COVID, ¿no? Todos, absolutamente, incluso Honduras estuvo por encima de algunos de ellos. Estamos hablando de Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Y vea usted cómo los demás países comenzaron a subirla después post pandemia, debido a la crisis, y cómo Honduras la ha mantenido. Y la pregunta es muy simple, y la retomo. Tenemos la inflación más alta, pongamos la otra gráfica, por favor, Carlos. Tenemos la inflación más alta, la otra, la inflación más alta de Centroamérica, la otra gráfica, por favor. Tenemos las reservas en picada. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, como bien decía Roberto, y aquí me hago cargo de lo que él dice, yo no sé exactamente qué está pasando con el fondo, ¿verdad? Porque se suponía que iba a haber una revisión en marzo y no hubo del acuerdo. Se suponía que iban a entrar 18 millones de dólares, 180 millones de dólares del acuerdo, y no entraron porque no se dio la revisión y no sabemos exactamente qué va a pasar. Entonces, hay algunas preguntas que sí son bien importantes y que deben hacerse acá, ¿verdad? Porque aprovechando que están los colegas, las autoridades del Banco Central de Honduras. No sé si te mandé la otra gráfica, porque me parece sigamos. Ahí está. Mira la inflación de Honduras, ahí está. Tal vez la acercamos más para que la vean los televidentes, ¿no? Mira la inflación de Honduras y las causas, cuál es la inflación de alimentos con respecto al resto de la inflación en Centroamérica, ¿verdad? Entonces tenemos, a ver, yo entiendo la explicación que dio Juan y la correcta explicación que también dio Carlos de por qué se toma la medida, pero la pregunta es, ¿qué resultados hemos tenido hasta ahora? Y cierro con esto, Renato, porque sí me parece que es muy importante también hacerme cargo de algo que dijo Roberto, que es crucial, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero rol del Banco Central de Honduras y qué es lo que la ley le manda? Yo lo puse en una columna que escribo todos los lunes, una columnita que escribo en un diario de aquí de Tegucigalpa, en La Tribuna, y fue un mensaje para Rebeca, porque hemos sido amigos durante mucho tiempo. Y espero que continuemos. Sí, ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje es ¿a qué se debe dedicar el Banco Central? Porque por un lado el banco no es un banco de desarrollo, ¿no? Para eso está Banprovi. Exacto. Pero, y en segundo lugar, el banco no debe trabajar para la Secretaría de Finanzas. Y yo siempre he creído que el Banco Central de Honduras no es un banco independiente. Nunca lo ha sido, lastimosamente, porque la ley le ordena otra cosa. Pero nunca en la historia, por lo menos en lo que yo llevo vivo y trabajando en estos temas, nunca había visto una dominancia fiscal tan fuerte. El Banco Central
por lo que yo veo ahora, por lo que percibimos ahora, los que trabajamos en esto, Rebeca, se dedica a trabajar para finanzas, en vez de trabajar para la producción nacional, para darle incentivos adecuados a los productores nacionales y que sean ellos, porque al final quien genera riqueza en el país es el sector privado. Y cuando hablo del sector privado, hablo de trabajadores y de empresarios, de microempresarios. Pero da la impresión de que el Banco Central trabaja para la Secretaría de Finanzas. Y eso tiene un nombre, ya lo dijo Roberto, se llama dominancia fiscal. Y eso no nos va a llevar a ningún lado si seguimos en esa dinámica. Dale tiempo para que ella tenga el espacio, porque me parece que son palabras mayores. No, pero es que, son palabras mayores. No. Es decir, y una última estás pregunta, en la libertad de decirlo, como lo dijo Roberto Lagos. Lo dijimos, a ver, con respecto al tema del Fondo Monetario, que yo estoy de acuerdo con que no debemos de trabajar para el fondo. El rol del banco es trabajar para Honduras, pero obviamente hubo un acuerdo en septiembre, un acuerdo que se firmó por las dos partes, en donde hubo tareas que tenían que hacerse por las dos partes. Lamentablemente no hemos visto nada. La semana pasada hubo una reunión en Costa Rica. Yo entiendo que Honduras no fue a esa reunión. Y yo quisiera saber qué es lo que está pasando en ese diálogo, porque al final nos concierne a todos los hondureños, ¿no? La respuesta de la presidenta del banco después de estos consejos. Escriben nuestros televidentes a través de X, Alan Farfán, el inconveniente es que Honduras ya de por sí tiene tasas altas en la banca comparada con otros países. Estas habían bajado cuando se redujo las TPM, pero ya empezaron a subir, haciendo más difícil a empresarios y consumidores acceder a créditos competitivos y encarece la moneda. Omar Andrés García escribe cómo quedará el spread del sistema bancario nacional y qué pasará con los viejos préstamos. ¿Subirá la tasa bancaria de cobro ya acordado con prestatarios? ¿A quién acudir por abusos bancarios derivados de subir TPM? Escriben algunos televidentes, continúen enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas. Eso de la dominancia fiscal está sojuzgado el Banco Central a las políticas de la Secretaría de Finanzas, a las políticas fiscales del gobierno. Yo pienso que eso es totalmente inexacto. Ese término lo vienen utilizando Roberto, Julio, desde el 2022. Y precisamente cada una de las instituciones está haciendo su trabajo. Por supuesto, más bien el Banco Central lo que está haciendo es una lectura más fina, más de acompañamiento de lo que estamos observando en la economía, de lo que estamos observando también en la dinámica de actividad del sector público, la importancia que tiene el programa de inversión pública precisamente para dinamizar esos niveles de crecimiento que todos aspiramos. Lo decía Roberto, ¿no? Es que deberían de estar creciendo por arriba de un 6. Eso lo sabemos perfectamente, Roberto, definitivamente, pero usted sabe que el crecimiento económico, la actividad económica, fundamentalmente le corresponde al sector privado, a los agentes económicos privados. El gobierno es complementario con las acciones que impulsa desde todos sus sectores, llámese Banco Central, llámese Secretaría de Finanzas. Y yo diría que hay que hacer la lectura de la realidad, Julio. O sea, recibimos una economía altamente endeudada. O sea, la presidenta tiene que honrar más de 4.000 millones de dólares de servicio de deuda en estos 4 años. ¿Y qué pasa si deja de hacerlo el Estado de Honduras? Por supuesto. Si deja de pagar la deuda. Pierde total credibilidad ante los acreedores internacionales y eso también nos pone en riesgo al perfil, ¿verdad?, del país. Tú tienes una pregunta así rápida porque el tiempo ya nos consumió. Exactamente. Y como nos vimos en el mercado, como usted dice, que nos vemos allá, me habló que venía una gradualidad prácticamente en las medidas que ustedes iban a tomar. Entonces, ¿podemos entender que van a subir más la tasa de política monetaria o qué otra medida se nos viene? Yo le voy a responder de una forma muy sencilla. Así como usted hace monitoreo todos los viernes en el mayoreo de los precios al consumidor, así nosotros hacemos monitoreo periódico de cómo se va comportando la economía en función de todo este conjunto de políticas que se impulsan desde los diferentes sectores. Entonces, vamos a monitorear, como lo hemos estado haciendo, cómo se va evolucionando la actividad económica del país. ¿Cuánto está pidiendo el Fondo Monetario que ustedes suban la tasa de política monetaria?
o que se deprecie el lempira, porque hablan de coherencia o ajustar el tipo de cambio. Bueno, definitivamente ellos son el Fondo Monetario Internacional, los temas de ellos son monetarios, cambiarios, pero corresponde al país con toda responsabilidad poner sobre la mesa, ¿verdad?, que no son necesariamente esos escenarios, ¿verdad?, que probablemente estamos referenciados por estándares internacionales, por economías más desarrolladas, con sistemas financieros más profundizados, ¿verdad? Nosotros tenemos que responder por nuestra realidad. ¿Lo descarta o no lo descarta? Que vengan más subidas a la tasa de interés. Ya lo dijo, en función de las condiciones. En función de las condiciones. Exactamente. Absorción de liquidez, encaje legal, más tasa de política monetaria. No descartes nada. No descartes nada. Voy a tomarme un minuto, Renato. No, ya no tengo tiempo, Julio, lamentablemente. Pero en TN5 Estelar le vamos a abundar sobre estos dos términos. Con la parte que dice que hay subordinación fiscal, ¿cómo le llaman ustedes? Dominancia fiscal del Banco Central. Es un término técnico, no lo inventamos nosotros. Y la postura que tienen ellos. Y además de las magnitudes de lo que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Díaz escribe, hay una amenaza de recesión en Estados Unidos. En este caso, la Fed va a tener que bajar la TPM. En ese sentido, es paradójico que Honduras la esté aumentando, como que la economía hondureña funciona al revés. Por eso es que naufragamos en todo, escribe el televidente. Muchas gracias por haber compartido su opinión con nosotros.